Como parte del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y el Conocimiento, daremos comienzo a la presentación del libro Historia de la Escuela Normal del Paraná, 1871-1969, a cargo de las autoras Laura Graciela Rodríguez y Eva Mara Petiti. Mi nombre es Karina Araceli Flores Cordero y estaré encargada de moderar el evento. Como parte del seminario organizado por el Colegio Mexiquense, el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB y la Universidad Pedagógica Nacional, los comentarios al libro estarán a cargo de las doctoras Amalia Nibón Bolán, Inés Dussel y Ariadna Acevedo Rodrigo, respectivamente. Me permitiré leer una semblanza curricular de cada una de las comentaristas. Amalia Nibón Bolán es profesora del área académica de diversidad e interculturalidad de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Es pedagoga y doctora en antropología. Se ha dedicado al estudio de la formación de profesores de educación primaria en contextos de diversidad cultural. Sus publicaciones sobre historia de la educación se han centrado en el estudio de grupos intelectuales del siglo XIX que participaron en congresos pedagógicos de Europa y Latinoamérica y colaboraron orgánicamente en revistas educativas, científicas y literarias, influyendo en la formación del magisterio de México y Centroamérica. Inés Dussel es profesora investigadora del DIES CINVESTAB y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue directora del área de educación de Flaxo, Argentina, entre 2001 y 2008. Es doctora en educación egresada de la Universidad de Wisconsin-Madison. Su formación de base es en ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires y cuenta también con una maestría en ciencias sociales de Flaxo, Argentina. Fue coeditora de la revista Pedagógica Histórica y es presidenta de la International Studying Conference for the History of Education. Ariadna Acevedo Rodrigo es doctora en Historia por la Universidad de Warwick en el Reino Unido, profesora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB desde 2016 y miembro del SNI desde 2005. Sus publicaciones en Historia de la Educación analizan el papel de las escuelas de regiones indígenas en la alfabetización, la distribución del poder local y las conexiones con lo nacional. Las concepciones sobre la relación entre lo indígena y lo escolar y la formación ciudadana vinculada a movimientos liberales en el siglo XIX y a políticas educativas en el siglo XX. Les doy la bienvenida, doctoras. Para iniciar con sus comentarios tendrán aproximadamente entre 15 y 20 minutos de tiempo. Iniciaremos con la participación de la doctora Amalia. Adelante con sus comentarios, doctora, por favor. Hola. Pues estamos aquí realmente unidos, convocados por papel, lápiz, ideas, creatividad, una pareja de colegas que con dedicación, con entusiasmo, nos han traído hasta aquí el día de hoy. Yo me siento pues muy contenta de estar acompañando este acto, porque somos una comunidad que nos conocemos desde hace tiempo, pero a partir del trabajo. Y el trabajo es la reflexión, es la búsqueda de esas preguntas que a veces no tienen claridad, pero que están y que requieren respuesta. Y eso es lo que nos convoca. Un interés por la historia de la educación latinoamericana en este caso. El trabajo de hoy contribuye al estudio
de la historia de las instituciones educativas que han formado múltiples generaciones de educadores en la ciudad de Paraná, en Argentina, especialmente porque es una de las primeras instituciones con carácter nacional en América Latina, fundada como parte del movimiento social intelectual del siglo XIX en Europa y en América, donde la presencia internacional de profesores y profesoras de diferentes naciones es una constante que llevaría a importantes debates institucionales y pedagógicos y nos acompañarían a conocer los cambios y nuevos retos que la instrucción pública irá enfrentando. En este caso, a través de la organización escolar, los planes de estudio, los programas de las escuelas primarias y normales, que hombres y mujeres irán siendo parte de ellos, así como poco a poco la presencia de estos sectores de escuelas para preescolares. Bien, el libro tiene sus peculiaridades, porque para aquellos que nos interesamos en la historiografía, podríamos decir, sí, lo conozco, me es familiar lo que tratan. Sin embargo, a mí me parece que uno de los rasgos distintivos de este estudio es la pregunta de investigación, la búsqueda por encontrar algo y acercarse nada menos que a los actores para encontrar en cada uno de ellos la manera como dieron respuesta a esas preguntas. Entonces, ellas, Mariana, Graciela, se preocuparon por una figura particular que pocas veces es mirada. O sea, como que hemos encontrado más respuestas a preguntas a través de profesores, a través de lo que ocurre en las aulas. Pero en este caso, ellas se interesan por la gestión, la dirección, la toma de decisión y cómo esto está vinculado directamente con otros actores que se encuentran en los lugares de toma de decisión, pero de la política gubernamental. Entonces ellas estuvieron al frente a través de los archivos de estos actores, acompañándolos en lo que quedó escrito sobre su comportamiento, su pensamiento, la manera como fueron entendiéndose y entendiendo su lugar, su rol. Pertenecen a una alta burocracia. Ellas así es como lo están asumiendo estos actores. No son actores de una burocracia menor. Son grupos que nos ayudan, por el lugar que ocupan, a entender otros vínculos con otras instituciones. Entonces, esa es también otra peculiaridad de que unen su pregunta de investigación de cómo son y cómo actúan estos directivos, pero al lado de otros y en la coyuntura que les toca vivir, ¿no? Entonces, no va a ser igual, por supuesto, un director a otro. Esto ya marca sus particularidades y de ahí la necesidad de entenderlos a fondo para comprender el lugar que van teniendo. El tiempo que recorren es un tiempo largo. Es un tiempo de casi un siglo y ellas pensaron conveniente dividirlo en dos periodos. Dos periodos tampoco no muy cortos, sí, son periodos casi de 50 años cada uno y que nos ayudan por razones de reflexión, a dividir qué sucedió en el arranque de la institución cuando fue inaugurada,
cuáles eran sus perfiles, cuál era la política, qué se pensaba en ese momento y cómo fue caminando la institución. Entonces ellas nos van llevando de la mano en el conocimiento de esta época y lo que se va trazando como una ruta a seguir por parte del profesional normalista. En su mayoría varones, aunque también hubo presencia femenina. Cuando vemos un asunto como estas preguntas de investigación que se formulan ellas a partir de conocer a los actores, a partir de su comportamiento, a partir de sus perfiles y sus valores, nos ayuda a aproximarnos a un enfoque hermenéutico, diría yo, de cómo mirar al agente educativo desde el punto de vista histórico. Eso me gustó mucho de su trabajo, de su enfoque. Y especialmente de los vínculos que constantemente establecen en sus análisis, en sus reflexiones. Son vínculos tanto al interior como fuera de la institución. Y eso es una relación dialéctica que contribuye a colocarnos en un lugar educativo dinámico, en donde lo que importa es el movimiento que tenemos al mirar a los otros, en este caso a los actores directivos. No son estáticos, aunque tienen un periodo muy fijo como rol, pero su movimiento depende del proceso que les toca vivir, del proceso histórico. Ellas narran a lo largo de estas páginas, pues también el contexto político gubernamental y cómo va teniendo influencia en la gestión. Si se va a aceptar determinado perfil de estudiantes, si se va a aceptar que tengan becas o no, si se va a aceptar que al egresar vuelvan a sus lugares de origen o no, como política educativa, etcétera, ¿no? Este tipo de papeles van a ser tomados en cuenta para el proceso formativo de las nuevas generaciones de normalistas y son pues el primer periodo de los primeros 50 años, porque sí hay cambios, porque los recursos no siempre van a ser los mismos, los recursos económicos y las necesidades políticas. Va a haber conflictos, va a haber tensiones, que estas las vamos a conocer más a fondo en el segundo periodo del estudio que llevan a cabo las autoras, y donde se van a presentar el mayor número de tensiones, en donde la participación no nada más va a ser importante la de ellos, sino la postura de los estudiantes y sus familias, en donde la familia va a ser parte de estos procesos que van a dar resistencia, van a defender el pensamiento de los estudiantes y van a participar con ellos de las movilizaciones sociales, de tal forma que la Normal va siendo parte del contexto nacional que se está peleando en esta época del siglo XX. Yo no estoy platicando con ustedes sobre todo porque
como somos tres, entonces me parece que puede ser más fácil, incluso con la participación de ellas, las autoras, pues más fácil poder interactuar sobre lo que nos deja un escrito de esta naturaleza a quienes nos interesamos por la historiografía y por preguntas. Las preguntas de investigación es el motor del pensamiento, es el motor de lo que nos convoca en un lugar como este y para hacer estudios como los que aquí se ofrecen en esta institución. Entonces, brevemente diré que una de las cosas que me importan mucho resaltar es que este trabajo fue hecho durante la pandemia y sabemos lo que eso significa, trabajar en circunstancias en donde pues las instituciones se vieron envueltas en las familias y muchos de nosotros seguimos trabajando nuestras investigaciones con nuestras familias, hijos, padres, parejas, y ellos conocieron también el esfuerzo de una obra de este tipo cuando se requiere ir a los archivos, se requiere tener las copias digitales, se requiere tiempo para escudriñarlas y eso es algo que en pandemia va a ser inolvidable. Lo sabemos bien porque hemos pasado por esto. Entonces también ese es un proceso interesante que no soltaron el hilo, lo terminaron y las felicitamos por ello y por sus familias que las apoyaron. Gracias. Muchas gracias, doctora Amalia, por los comentarios. Y bueno, a continuación daremos paso a los comentarios al texto hechos por la doctora Inés Dussel. Y bueno, adelante. Muchas gracias por la invitación a comentar este libro, a las organizadoras del seminario. Muchas gracias a Laura y a Mara por la escritura de este trabajo. La Escuela Normal de Paraná es lo que se dice una institución faro en Argentina, una institución muy famosa que marcó un modelo institucional en la formación docente y que tiene, yo diría, un carácter casi mítico en la historia educativa y por lo tanto creo que el trabajo de ustedes es muy importante, incluso también para pensar instituciones similares en otros países. A mí me parece que el texto es un trabajo muy riguroso, muy exhaustivo, de revisión de las memorias, de las revistas educativas, de la información estadística, ¿no? En general las historias que teníamos no eran historias que tomaran en cuenta, por ejemplo, más una historia social, una historia, después voy a adentrarme un poco en eso, pero más de la burocracia, de los reglamentos, y en ese sentido me parece que ofrece un panorama muy interesante de la trayectoria de esta institución en diálogo con la historia política y social de Argentina. La periodización de casi un siglo abarca distintos periodos que no siguen exactamente la historia política. Me parece que también eso es interesante, es un tema que en la historia de la educación discutimos mucho, cuál es la periodización específica, hay una autonomía, no hay una autonomía de las políticas, de las instituciones, que además no es lo mismo mirar la escala institucional que la escala de las políticas. Y me parece que el esfuerzo de ustedes es pensar ese periodo de 98 años en una clave institucional y pedagógica, yo diría salvo el periodo del peronismo, ¿no? Que es un poco un parteaguas en la historia argentina, ¿no? Aunque también uno podría decir se podrían subrayar continuidades. Cuando lo leía, bueno, pensaba cómo hacer un comentario que dialogara, porque a veces mi impresión, me siento parte, por supuesto, de la historiografía de la educación argentina y de la historiografía argentina, que siempre el peronismo es el gran tema y de a ratos aburre, porque para quienes no son argentinos dicen, a mí qué me importa el peronismo. Pero bueno, al mismo tiempo es una pregunta, así como por ahí para los alemanes el nazismo es la pregunta obligada, para los argentinos el peronismo es la pregunta obligada. Pero creo que con todo el libro logra mirar un plazo mucho más largo en el cual reinscribir, ¿no? Ese momento que se
evidentemente un momento de corte en el siglo XX dentro de series mucho más largas, ¿no? Yo creo que, bueno, que el trabajo está muy bien escrito, muy bien articulado, y permite seguir ciertos temas que no han sido bien estudiados, ¿no? Y aquí quiero apuntar varias dimensiones o líneas en las que se puede leer este estudio, que tiene una organización diacrónica, ¿no? En el sentido de que va tomando periodos, pero también podríamos hacer lecturas más transversales y seguir ciertos temas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es un libro que contribuye a pensar las burocracias educativas, y especialmente esa figura que ya lo decía Amalia, bueno, directores de establecimiento, quiénes son, cómo se eligen, cuáles son los desafíos que enfrentan, cuáles son los márgenes de acción que tienen, que ustedes analizan sobre todo en conflictos, que me parece también una lectura muy interesante, ¿no? Donde aparecen visiones discordantes entre estudiantes, profesores o estudiantes y autoridades, ¿no? No solamente en el periodo del peronismo, sino también a mí uno de los periodos que me interesó más cómo lo trabajaron es el del irigoyenismo y lo posterior a la reforma universitaria, ¿no? La reforma universitaria de Córdoba en 1918 tiene ecos en las instituciones educativas, no está demasiado trabajado eso y me parece que ustedes aportan muchos elementos muy interesantes de huelgas estudiantiles, de reclamos. Uno puede decir, estaba la universidad, pero una escuela normal, que no era exactamente lo mismo, también tiene mucho eco de esa conflictividad más específicamente educativa, ¿no? Un reclamo por los exámenes, un reclamo por las orientaciones en 1919, en 1920 es bien interesante. Me parece que otro eje que ustedes trabajan es una historia social en términos de género, en términos de centralización y regionalismos, también como esta escuela, como decía Amalia, es una de las primeras instituciones nacionales y al mismo tiempo también, ¿qué quería decir nacional? Es precisamente lo que se está armando o se está redefiniendo y me parece ahí que tienen una lectura muy interesante respecto a ese lugar de Paraná en disputa con Buenos Aires, ¿no? Y tratando de nuclear a otras élites, sobre todo del noroeste, ¿no? Y de Cuyo en Argentina, bueno, pensar un poco en esas claves y bueno, creo que sobre todo la cuestión de género es también bien interesante lo que ustedes van marcando, cómo el magisterio se feminiza, cómo el profesorado secundario no se feminiza tanto, cómo la dirección de las escuelas no se feminiza, salvo en el nivel inicial de jardines de infantes. Bueno, me parece que todo eso también son aportes bien interesantes que ojalá que se sigan en otras instituciones. Un tercer eje que me pareció bien interesante, también algo mencionó Amalia, es la historia de las políticas institucionales. Y quizás esto es algo, digamos, hay un tema de escala, ¿no? de la política educativa, qué cosas se hacen o se resuelven a nivel de las instituciones, qué cosas se resuelven en otros niveles, incluso cosas que se resuelven para otros niveles también tienen una concreción a nivel de la escala institucional, ¿no? Entonces, bueno, becas o formas de admisión, obligaciones posteriores para quienes reciben las becas, la relación entre el curso de profesorado y el curso de magisterio, el curso de profesorado secundario, y yo creo que esto está muy asociado a una historia de los niveles vinculado a circuitos de escolarización, ¿no? Cuando las leía, sobre todo los primeros capítulos, bueno, está el famoso texto de Baudelot y Etablet, que yo leía en la universidad, la Escuela Capitalista en Francia, de 1972, que dice, bueno, hay dos circuitos, el primario profesional, el secundario superior, y la escuela normal tiene los dos, porque forma para el secundario y forma para la primaria, además de tener una escuela primaria asociada, ¿no? Y me parecía bien interesante que esas disputas o jerarquías también se jugaban intrainstitucionalmente y no solo fuera de la institución. En ese mismo nivel también es muy interesante la relación entre la escuela normal y la universidad, que va a ser un tema de creciente importancia en el siglo XX, cuando digamos, se define, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que es mejor que la formación docente se dé en las universidades, pero ustedes muestran que esto ya estaba en debate antes, ¿no? Y también pensaba ahí que aporta muchas pistas para pensar universidad y formación docente en términos de conservadurismo, ¿no? Y bueno, no solamente conservadurismo político, sino también institucional. A veces la normal era más conservadora que la universidad,
otras veces al revés, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Cuarto eje que me parece muy interesante que atraviesa el libro, las relaciones intergeneracionales, ¿no? Ustedes trabajan mucho los reclamos de los estudiantes. Después ahí yo tenía una pregunta de si no hay más fuentes, porque en general las fuentes que tenemos son las fuentes institucionales, pero bueno, hay más revistas estudiantiles, habría que hacer más entrevistas, no sé, ¿no? Mirar quizás otros registros, pero me pareció eso también un hallazgo muy grande de lo que ustedes escriben, bueno, desde definiciones de qué es un buen o mal alumno, las quejas por las arbitrariedades, esta discusión de la justicia educativa desde hace un siglo. Me parece que está muy bien traer toda esa larga memoria, ¿no?, de luchas internas a la institución educativa. Un discurso de los derechos o la justicia, yo diría quizás desde antes. Hay huelgas estudiantiles en Argentina, por lo menos las que yo tengo registro desde 1905, aquí aparecen un poco más tarde, pero bueno, una perlita, el reglamento de 1927, que no me queda claro si se aplicó o no, pero fíjense, prohibía varias cosas para los estudiantes, además de la prohibición de que hagan peticiones o reclamos colectivos vinculados a un conflicto permanente con los centros de estudiantes. Decía que no se podía estudiar en el recreo, ¿no? Esto me parecía bien interesante, o sea, no hay que venir ya estudiado, pero esto de que estudiar en el recreo no se puede pasear tomados del brazo o de la mano, no se puede usar armas, o sea que, bueno, no se puede escribir en las paredes, en los bancos, ¿no? Y yo pensaba ahí, en una discusión cuando yo trabajé en la historia del uniforme, que los reglamentos más prohíben cuanto más presente está una conducta, o sea que ver esta prohibición como que efectivamente todas esas cosas pasaban, y ahí es donde digo también podemos tratar de encontrar quizás otros registros, ¿no? Última línea, no sé cómo voy de tiempo, quizás ya, y después me queda un comentario muy breve sobre temas para expandir quizás en futuros trabajos. Una historia del nacionalismo pedagógico. A mí me parece que esta es una clave bien interesante para pensar que siempre la nación no la encontramos en todos lados en el siglo XIX y XX, y que además no empieza en la década del 30, que es como el momento de las pedagogías nacionalistas, sino que está sino que es anterior y prácticamente desde el comienzo. Uno ve que se enarbola una bandera nacionalista con una discusión o una expulsión de lo extranjero por querellas que probablemente podrían atribuirse a otros motivos, pero que encontraban en el contenedor nacional un buen cauce, ¿no? Ejemplo, la discusión sobre el sistema froebeliano, que se dice que es extranjerizante, o la discusión en 1915, una nota que voy a tratar de buscar porque me pareció muy interesante. Critican a la Escuela de Paraná porque es una escuela de Boston trasplantada en las soledades de América del Sur. Yo decía, bueno, todo es como muy raro. ¿Por qué una escuela de Boston? ¿Por qué las soledades? Bueno, el trasplante, ¿no? Entonces, no sé, digo, y bueno, obviamente después el nacionalismo de los 30 y los 40, el peronismo, ¿no? Hay un montón de elementos, pero no es es 30, ¿no? Es muy anterior, y me parece que eso puede ser también muy interesante para pensar otros casos. Bueno, breves comentarios de cuestiones que por ahí se pueden expandir en futuros trabajos. Bueno, ustedes retoman muchas cuestiones de historia de las pedagogías, pero yo ahí pensaba que había hilos que podían retomar, de a ratos se quedan un poco más, ¿cómo decirlo?, más asociadas al propio discurso de la escuela nueva contra la escuela tradicional, cuando a mí me parece que a esta altura el discurso de la escuela nueva tenemos que desmontarlo, criticarlo, entender que hay atrás de toda esta construcción del activismo, que también en muchos casos era muy directivista, ¿no? Y sobre todo hay un activismo que después entra muy claramente con el fascismo, que de progresista y democrático tenía muy poco, ¿no? Y había una idea de infancia, de niñez muy ahistórica, muy universal, muy clase mediera, ¿no? Hay muchas cosas ahí para pensar. Las tareas en general son muy tradicionales, ¿no? Más allá de que se hable del método de proyectos, etcétera, pero bueno. Y también hay una discusión que ahora está mucho más presente
en esta pedagogía escolanovista que requiere grupos chicos, tiempo para seguimiento y retroalimentación, etcétera, que va un poco en contra de una ampliación de la matrícula, ¿no? Y también hay que decirlo, hay como una idea en el fondo más elitista, o en todo caso, ahora es una discusión fuerte en el campo pedagógico cómo combinamos una cosa con la otra, ¿no? Pero me parece por eso que hay que mirarlo, historizarlo y discutirlo más a fondo. También pensaba que podían tomar hilos más transnacionales, ¿no? Por ejemplo, eso de qué quiere decir norteamericano, ¿no? Ustedes toman como, bueno, las maestras norteamericanas, pero George Stearns venía de Harvard con, decía, un grado en arte, seguramente un Bachelor of Arts. ¿Qué quería decir eso en ese momento, ¿no? Incluso hay una referencia en una nota del Monitor de la Educación, dice, lo norteamericano es militarista. Y la impresión que yo tengo de conocer algo de la historia norteamericana es que no tiene un modelo muy militarista, no hay formación, no es exactamente ese modelo. Entonces habría que ver qué se trajo, qué se ensambló, ¿no? Había, por supuesto, un peso de los prusianos en la pedagogía norteamericana muy fuerte, pero bueno, lo mismo pensaba con lo de español o alemán. Ahí hablan de Torres, un exiliado español, seguramente exiliado porque era liberal. Bueno, por ahí en Argentina ya no era muy liberal, pero es interesante eso de los liberales que se van, ¿no? A América Latina y se vuelven más conservadoras. Entonces pensaba, y lo nacional de nuevo no es del todo adecuado para dar cuenta de otras redes y otras solidaridades, ¿no? Y quizás ahí tenemos que aprender a mirar más transnacionalmente eso que aparece como articulación nacional. Segundo punto que pensaba que sería muy interesante expandir, más en la línea, bueno, acá por supuesto son los temas que yo trabajo y no tienen por qué ser los de ustedes, pero decía, bueno, no hay fotos, no hay artefactos, no hay espacios, sí, hay eso, hay algunos, bueno, no los trabajaron tanto y pensaba sería muy interesante, ¿no?, ver qué pasaba ahí con los espacios, con los cuerpos, más allá de los documentos o lo verbal que tenemos, ¿no? Finalmente, bueno, eso también, ¿no?, la perspectiva de los estudiantes, aparecen las huelgas, aparecen los centros de estudiantes muy importantes, y esto también siguen siendo muy importantes en la escuela argentina, probablemente no en otros países de la misma manera, pero pensaba si no hay más revistas estudiantiles, si no hay actas escolares, de pronto otras fuentes, las actas son documentos que se hacen disciplinarios, ¿no? Y en general hay una posibilidad, por lo menos desde los años 50, 60, de cierto descargo estudiantil. Entonces son como pequeños relatos de juicios, no los llamaría así, pero bueno, no sé, pensar cómo abrirle un poco más de espacio a cierta voz estudiantil que no sea solamente la que aparece, algo cuentan ustedes, pero no sé si tanto, quizás no hay. Eso era una pregunta. Cierro con, me parece a mí que con una reflexión de, bueno, al final de cuentas, ¿qué es una institución educativa?, ¿no? Me parece que ustedes ahí logran armar toda la complejidad de lo que es una institución educativa, y me acordaba de esta definición de Jan Nespor, de la escuela como un espacio precario y poroso, ¿no? Y creo que, bueno, toda esa porosidad está muy presente en el trabajo, y bueno, creo que es muy interesante y muy bienvenido un trabajo como este. Ojalá que lo sigan ustedes y otras en el camino. Gracias. Bien, gracias, doctora. Le damos la palabra a la doctora Ariadna Acevedo. Muchas gracias a Laura y a Mara por escribir este libro. Lo disfruté mucho, me llamaron la atención las enormes coincidencias de lo que podría ser una especie de historia transnacional del normalismo, ¿no? Y las disfruté, pues, y quisiera quizás señalar algunas de esas para invitar al público mexicano a que se animen a leer el libro. Está disponible gratuitamente en línea como PDF. La escuela de Paraná, ya dijo Inés, pues es como una especie de faro educativo, y de hecho cuando yo leía desde el primer capítulo, pues pensé, pues esto es como la escuela modelo de Orizaba o la escuela normal de Jalapa, ¿no? El equivalente a mi mente, no sé si provinciana, guión mexicana o comparatista, todo el tiempo estaba haciendo ese tipo de paralelismos, ¿no?
Las dos principales diferencias evidentemente son quizá obvias, pero me parece que merece la pena señalarlas. Si uno comparara Argentina y México, es evidentemente la inestabilidad política de los regímenes en el siglo XX, ¿no? Bueno, ellas están tomando el periodo de 1871 a 1969, prácticamente 100 años. Y en México, bueno, no es que estuviéramos tranquilos, tuvimos una revolución en medio, ¿no? Bueno, o en el primer tercio, pero el régimen que se establece después de la revolución da una estabilidad que aquí no existe. Debo decir que el libro hace una magnífica síntesis no solo de lo educativo, sino de lo central de lo que está ocurriendo en la historia política, de manera que no es necesario conocer la historia argentina para uno sentirse guiado y llevado de la mano para ver lo que está sucediendo. Al mismo tiempo me llamaba mucho la atención que a pesar de haber esta inestabilidad política, hay cuestiones de fondo de la historia del normalismo que me parece que pueden ocurrir en todas partes y que ciertamente han sido clave en México, ¿no? Y la central tiene que ver con la posición del normalismo en el sistema educativo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con lo que decía ahora Inés sobre las distintas jerarquías que hay en el sistema educativo, pero también al interior del propio normalismo, ¿no? Y me parece que el hecho de que la Escuela de Paraná justamente haya tenido una posición institucional que fue cambiando a lo largo de su historia, ¿no? El hecho de que se fundara como normal y luego que si pasó a la universidad, que si volvió a salir, que si luego se convierte en instituto, que si está solita o anexa a la facultad de la universidad o anexa a un instituto independiente. Hay múltiples vaivenes. Laura y Mara nos guían muy bien por todos estos cambios, ¿no? Y yo recordaba mucho tanto el jerarquías de normalismo en México como jerarquías de la educación técnica, ¿no? En la medida en que siempre provocan esa tensión sobre si este nivel es un nivel medio que debe quedarse como tal o debe ser una cuestión universitaria. O sea, como la gran pregunta de si son o no son universitarios, ¿no? Atraviesa la educación técnica, atraviesa el normalismo y creo que en el caso de Paraná justo se ve muy concreto porque se refleja en estos vaivenes institucionales muy específicos con unas fechas muy, muy claras, ¿no? Y ahí me parece que justo sí toda la cuestión de la reforma de Córdoba y el impacto que tiene y es una parte sumamente interesante. Y es muy interesante también como un segundo gran tema, ¿no? Que es en la relación de la institución del normalismo en cualquiera de sus posiciones y la política, ¿cuál es el papel de los directores y cuál es el papel de los estudiantes maestros, ¿no? Habría mucho que decir, no puedo hacer justicia con un resumen, pero sí quería leerles una pequeñita cita de una parte de esto, que tiene que ver con que si los directores están de acuerdo o no están de acuerdo con las huelgas estudiantiles, ¿no? Y es un tema que me parece sumamente interesante, que justo la información que aquí nos presentan y los relatos que nos presentan y cómo va cambiando esto a lo largo del tiempo se presta justo para, pues tanto para profundizar el propio caso de Paraná como para hacerlo comparativo, pues no nada más con otras normales en Argentina, como me parece que ya han estado trabajando ustedes, sino también con otras normales en América Latina, ¿no? Me llama mucho la atención cómo el director que estaba en 1918 y 1920, Maximino Victoria, no se dedica, o sea, no está de acuerdo con la huelga, pero no se dedica simplemente a decir esto es un escándalo o
estos estudiantes están manipulados, ¿no? Que es casi como que un discurso muy clásico, aunque quizá más del comunismo años 70 y anticomunismo años 60, ¿no? Pero aquí yéndonos a esta parte, pues evidentemente venían de una época, bueno, en décadas anteriores se menciona el reglamento de 1886, donde se dice que cualquier indisciplina del estudiante los convierte en enemigo público, ¿no? Para cuando llegamos a 1918 ya no es tan fuerte el lenguaje de este director, pero dice así, y les leo en la página 95. El director Victorio aclaraba que le parecía bien el apoyo que le daban los alumnos de la Normal a los estudiantes de Córdoba. Es decir, estaban a favor del reformismo y él no se quejaba de eso, pero sí, no del objetivo pues, pero sí de los medios, ¿no? Dice, no podía admitir que hicieran una huelga, dado que consideraba que el alumno maestro era por definición un funcionario, responsable moral de su vida ante sus niños. Así como no creía que fuera lícita la huelga en el magisterio de la provincia o en la administración de justicia, ¿no? Me parece que dice muchísimo justo sobre uno de los, pues quizás sobre el gran tema del libro, ¿no? Que al estar centrado en la gestión de los directores, principalmente, se está preguntando justo por los roles de funcionario, ¿no? Bueno, y de hecho se cierra con el primer director que es escogido por concurso, ¿no? Pero bueno, mucho antes de eso, ¿no? La definición de funcionario ya está jugando un papel aquí en 1918 para intentar argumentar que la responsabilidad por la moral y por la vida de los niños, ¿no? De un normalista, aunque ellos mismos son estudiantes aún, pero los llama alumnos maestros, ¿no? Es tal que no le parece adecuado que se vayan a huelga, ¿no? Entonces hay como múltiples estrategias de despolitización del papel del estudiante maestro y del papel del maestro, y me parece que esta es una bien interesante. En este mismo conflicto, de quienes sí se dice que están manipulados, de una forma que me recuerda muchísimo a los discursos anticomunistas de los años 60, ¿no? Donde el estudiante no se le niega cualquier capacidad de acción política, ¿no? Es simplemente un objeto manipulado. Bueno, esto aparece desde el 18, pero al interior de la Normal no aparece para los alumnos varones, pero sí aparece para las alumnas mujeres, ¿no? Entonces una de las citas tomadas del periódico es: violentáis a las niñas, vuestras compañeras de trabajo, para que los acompañen, olvidando que la violencia de la muchedumbre es cobardía individual y tiranía insoportable, ¿no? Pero el caso es, no van ellas por sí mismas, sino que son violentadas y forzadas, ¿no? Y hay todo un debate bien interesante sobre esta cuestión. En fin, esa es la parte más como de la relación entre normalismo y política. Hay otros múltiples conflictos, evidentemente, y está muy bien sintetizado y contado cómo se relacionan esos conflictos con distintos gobiernos a nivel nacional y provincial también, pero me parece bien interesante también, y de nuevo vuelvo como a la comparación con México, que a partir de 20, 30 y sobre todo del 1940 tuvo una vida como mucho más estable políticamente, y de todas formas es curioso cómo se aparecen y reaparecen constantemente clivajes que serían comparables a otros países en América Latina, ¿no? Entre, pues que sí, más progresistas, liberales o conservadores. Bueno, y evidentemente la otra gran diferencia con México, pues es el papel de la Iglesia Católica, ¿no? Que es así como tremendamente fuerte y importante, y con un papel político explícito y con
vaivenes sobre si hay o no hay oficialmente enseñanza religiosa en las escuelas, ¿no? Que también esto para un lector mexicano pues es así como llamativo, ¿no? Que entra y sale la religión de las escuelas públicas, ¿no? Que para el laicismo quizá un poco extremo en términos latinoamericanos, mexicano, pues es bastante sorprendente, y aún así me llama mucho la atención cómo eso termina yéndose también a un polo más progresista y uno más conservador continuamente, ¿no? Ya ha visto mucho más de arriba y salvando las diferencias que hay entre todos los distintos periodos. Voy a hacer nada más un último comentario. Me quedé muy en la primera fase, pero bueno, la verdad que todo el desarrollo es súper interesante. Pero bueno, otro episodio particularmente llamativo y también como muy vinculado a esta historia difícil y de tensión con la Iglesia es el escándalo que hay en 1915 y que va más allá de Paraná, ¿no? Por la publicación de una novela. El autor es Manuel Gálvez y es una novela sobre una maestra rural cuyo honor es ultrajado por otro maestro, ¿no? Y que fue utilizada, fue escrita por un escritor conservador para denunciar la inmoralidad de las normales, ¿no? Recibió particular atención cuando don Miguel de Unamuno apoyó el discurso de Manuel Gálvez quejándose del normalismo ateo, ¿no? En sus propios términos. Y luego aparece el escritor Leopoldo Lugones en defensa del normalismo y del laicismo, e incluso padres de familia que no eran particularmente laicos o a favor del laicismo, apoyando a Lugones en la medida en que este intento de denunciar la inmoralidad pues afectaba a su propio concepto probablemente bastante conservador de la moralidad, y se tomó como una difamación de la escuela, ¿no? Pensaba también cómo el tema central de la novela pues es una cosa muy parecida, por ejemplo, debe haber millones de novelas como estas en el mundo en este periodo, ¿no? Pero en México tenemos Santa de Federico Gamboa, entonces sería como el equivalente, pero ahora imagínense que Santa era normalista, ¿no? Y que el villano era otro normalista, ¿no? Entonces se convierte evidentemente en un problema, en un escándalo educativo. Pero también me llama muchísimo la atención cómo por debajo de un montón de cambios políticos hay como toda una historia del discurso moral, ¿no? Y hay toda una historia de género, y creo que sí hay un hilo transversal muy claro de perspectiva de género en todo el libro, muy beneficioso, que también, volviendo a la cuestión de las jerarquías, bueno, en realidad ya lo dijo Inés, pero reiterar que sí es muy claro a lo largo de todo el libro cómo inclusive el director más progresista que había, que llegó a decir que las mujeres sí eran tan inteligentes como los hombres, ya no recuerdo ahorita la década, pero bueno, antes de los 30, ese mismo también dijo que el jardín de infancia debía de ser exclusivamente para mujeres, porque era evidente que las capacidades naturales de la mujer estaban dirigidas a los menores de 6 años, ¿no? De manera que el jardín de infancia tiene que ser 100% femenino, ¿no? El magisterio de primaria, pues los primeros años también, ¿no? Los siguientes años hay algo de hombres, pero pues eventualmente parece que también terminan más bien expulsados para centrarse los hombres en secundario y en la dirección, ¿no? Me parece que también tener
tipo de historias generales pues puede ser muy útil justo para pensar más trabajos comparativos, pues ya no solamente de feminización del magisterio, que es como el tema más común y quizás más obvio para abordar y que por supuesto es muy importante, sino para también ver ayudarnos a ver una larga duración e intentar hacer comparaciones en larga duración de justamente cuáles son esas concepciones sobre el papel de la mujer en la educación, ¿no? Que están así como en la tensión esa entre la falta de inteligencia y la capacidad para el amor, ¿no? Que también están en tensión con cómo entendemos la educación, si es una cuestión de inteligencia, de amor y en qué grado, ¿no? Y también cómo eso se refleja muy claro en las jerarquías internas de todo el sistema educativo. En fin, afortunadamente vamos a seguir platicando martes y miércoles sobre temas muy similares, así que lo dejo allí porque yo fui la primera que dije todo cortito y luego me solté un rollo, ¿verdad? Perdón. Siempre la tentación es grande. Bueno, pues agradecemos la lectura atenta y los comentarios pertinentes a cargo de las doctoras Amalia Nibón, Inés Dussel y Ariadna Acevedo. Y en este momento me voy a permitir presentar a las autoras del libro que hoy nos convoca. Leeré antes una breve semblanza curricular. Laura Graciela Rodríguez es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y profesora adjunta ordinaria del Departamento de Sociología de la misma universidad. Está especializada en temas de educación y dictadura, historia de la Universidad Argentina, historia de la educación de las mujeres y de las escuelas normales. Producto directo de sus actividades de investigación, ha publicado 6 libros y más de 50 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Eva Mara Petiti es profesora y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, con sede en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Desarrolla investigaciones en temas vinculados a la historia social de la educación argentina durante el siglo XX, publicó artículos en revistas especializadas y es autora de Más allá de una escuela peronista, Políticas Públicas y Educación en la provincia de Buenos Aires, 1946-1955. Bienvenidas, doctoras, y pues felicidades. Bueno, me quito. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la posibilidad de presentar aquí el libro. Es un gran placer y muchas gracias por la lectura atenta y los comentarios, Amalia, Inés, Ariadna. Realmente muy enriquecedor. Un poco en relación a lo que decía Amalia, me interesaba comentar un poco cómo fue el proceso de escritura de este libro durante la pandemia. ¿Se escucha bien? Yo siento, sí, porque siento cómo fue surgiendo la idea. Un poco en el 2018. Yo desde el 2017 estoy en Entre Ríos y comencé a trabajar un poco sobre historia de la educación en Entre Ríos. Y en el año 2018 Laura dictó un seminario sobre los 100 años de normalismo en la historia argentina. Entonces un poco ahí surgió la posibilidad, pero en realidad esa posibilidad fue como un poco materializada. Laura en el 2019 me propuso escribir este libro sobre la historia de la Escuela Normal de Paraná y ella había visitado el archivo de la Escuela Normal. Una vez que lo propuso, bueno, yo comencé a consultar la prensa, a hacer algunas visitas en el archivo y entre tanto, bueno, llegamos a marzo
del 2020, entonces ahí bueno, fuimos trabajando con el material que teníamos y luego en la provincia de Entre Ríos hacia septiembre, octubre se comenzó a abrir un poco con protocolo la posibilidad de acceder al archivo, entonces bueno, allí pudimos volver a la escuela normal, consultar prensa, bibliotecas, bueno, la documentación de la escuela no está solo en la escuela, entonces pudimos hacer ese recorrido, mucho material no fue digitalizado y la posibilidad de escribir de A2 también fue una ayuda como para poder pasar esos largos meses, año y pico tan difícil. Bueno, y quizás si lo hubiera hecho uno de manera individual, porque el trabajo que hacemos nosotros es a veces muy individual, solitario, y bueno, eso fue muy importante realmente para poder hacerlo. Una cuestión para mencionar es que al principio no teníamos muy claro que íbamos a trabajar estos 100 años, quizás pensábamos en detenernos en este primer periodo. Pero luego fuimos encontrando documentación, cada vez es menos la documentación a medida que avanzamos en el tiempo, pero lo que encontramos nos dio aliento como para seguir, porque es del periodo del que menos se sabe, ¿no? Porque lo que más se conoce sobre la historia de la Escuela Normal de Paraná es sobre sus primeros años, ese periodo en el que pasa, como comentaba Ariadna, estos cambios institucionales que pasa a la universidad, está más visto desde la universidad y no tanto desde que pasa con el curso normal y cómo queda anexa, entonces nos interesó continuar y luego, bueno, el nacionalismo en los 30, el peronismo y ya nos animamos a seguir todos estos 100 años. En realidad, en relación a lo que señalaban, bueno, apunté muchísimas cuestiones. Lo que señalaban sobre el carácter mítico de la institución es muy significativo y de hecho fue también significativo hacer la presentación del libro allí en Paraná y ver cuál era la recepción del mismo, ¿no? Donde también tuvimos la posibilidad de encontrarnos con muchas exalumnas y ahí se abre todo un abanico de posibilidades de trabajar con entrevistas a futuro, un poco en la línea de lo que señalaba Inés. A ver, alguna de las cuestiones sobre si se aplicó o no el reglamento de 1927. El reglamento entendemos que se aplica, o sea, en relación a lo que podemos ver se aplica y sigue siendo una dificultad esta posibilidad de constituir esos centros de estudiantes. Creo que quedan muchas cuestiones de las que señalaba Inés para pensar futuros trabajos. Nosotras, al estar centradas y al elegir trabajar sobre las gestiones de los directivos, bueno, un poco fuimos por ahí, tratamos de poner el foco ahí, porque en un primer momento en este proceso de escritura que comentaba, que fuimos haciendo durante la pandemia, llegamos a un borrador mucho más amplio del libro, incluso que tenía 8 capítulos, y ahí nos debatíamos cómo encarar el periodo del peronismo, por ejemplo, y finalmente decidimos poner el foco en la gestión de los directores, que eso también tiene que ver con un proyecto sobre burocracias que está dirigiendo Laura. Entonces, bueno, decidimos ir por ahí, profundizar por ese lado, pero la idea sería seguir ampliando y poder seguir trabajando. Hay muchísimo material en la institución, no todo está inventariado, o sea, no es posible hoy por hoy consultar toda la documentación que está en la escuela normal, pero la idea es que se está avanzando en eso, incluso hay un proyecto como para poder seguir desarrollando la organización del archivo, entonces ahí vamos a poder seguir avanzando por ese lugar. El tema de las fotos, bueno, un poco fue una decisión no incluirlas en esta oportunidad, pero sí que cuando fuimos haciendo presentaciones acompañábamos, bueno, en este caso trajimos estas imágenes, en otras presentaciones acompañábamos con imágenes de los documentos, compartíamos algunos cuadros. Es la cuestión, a ver, bueno, ya Laura, tú si se me escapa alguna, seguro que se me escapan varias cosas. En relación a esta institución que fue cambiando, es algo que sí, que nos interesaba mucho.
porque muchas veces no quedaba claro cuando leíamos la historia de la escuela normal qué pasaba con esos años de que era escuela, cuando fue escuela superior, cuando estuvo anexa a la facultad, luego se crea el instituto superior y ahí la escuela normal queda conectada, y durante el peronismo se rompe ese vínculo, y el hecho de que deje de depender del instituto también implicó transformaciones todas estas modificaciones. También creo que lo que señalamos cuando pensamos el libro y pensamos esta periodización, si bien el corte es en 1969, porque el decreto que establece que la formación del magisterio deje de estar en el nivel medio es del año 68, 1969 sería el último año, pero sin embargo no es visto como un quiebre para los propios actores, y de hecho en 1971 se celebra el centenario. Entonces también era importante reconstruir cuáles habían sido los cambios institucionales previos que son muy tenidos en cuenta en ese contexto. Bueno, sí, sobre el tema de las huelgas, este cambio del alumno maestro como funcionario, y cómo eso tiene que ver también con las dos etapas, ¿no?, que señalamos, porque si bien esas dos etapas tienen que ver con la gestión de los directores, también tiene que ver con esa concepción del alumno maestro y alumna maestra, porque la matrícula sí que se va feminizando, y en relación a eso es un cambio la finalización de las becas. Si bien la finalización de las becas comienza hacia 1890, un poco tiene que ver con el hecho de que la escuela no tenía internado y que a la Escuela Normal de Paraná iban a formarse maestros de todo el país. El hecho de que ya se vaya terminando con las becas, luego se restablecen, pero con el monto es mucho menor. Y también se van creando otras escuelas normales en el resto del país, y ya luego, sobre todo a partir de 1910, también en la provincia. Eso va haciendo que la matrícula sea cada vez más local. Entonces esta escuela nacional es una escuela nacional, pero que recibe mucha matrícula de Paraná, y también eso hace que las familias se comprometan mucho más, porque esas familias están allí, y se puede explicar un poco cómo ese rol del alumno maestro se va modificando, pero bueno, también vemos con los reglamentos que es una modificación que los directivos no la ven tan claramente. Y en relación a la participación de las mujeres y cómo es vista hacia 1918, es interesante ver también cómo va cambiando, y hacia 1958, en el marco del conflicto por la educación laica, la educación libre, que también este conflicto da cuenta de cómo la Iglesia Católica, lo que señala Ariadna, también va atravesando, y hay idas y vueltas. Bueno, aquí la participación de las mujeres con una matrícula bien significativa de ellas es leída de una manera bien diferente a como lo era en 1918. Bueno, y no sé. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ariadna. Muy interesantes los comentarios, Inés, Ariadna, Amalia. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de presentar el libro. Me gustaría desarrollar un poco la cuestión de la feminización del magisterio. 1871 es la primera escuela normal nacional que se funda en la Argentina. En 1871 entonces se funda la Escuela Normal de Paraná, y hasta 1968, que es el decreto que pasa la formación docente del nivel medio al nivel terciario, a los institutos de formación docente en Argentina, que es un proceso distinto en los otros países. En otros países como Chile se eliminan las normales y se pasa directamente la formación docente en la universidad. En Argentina se crea el nivel terciario en 1968. En ese periodo de 1871 a 1968 se crean en total el Estado Nacional. En la Argentina crea 174 escuelas normales aproximadamente, ubicadas en todas las partes, en todas las provincias del país.
Hay una hipótesis que se suele usar o que es de sentido común, que las escuelas normales formaron maestros iguales, homogéneos, con los que van a dotar a todas las escuelas públicas de la Argentina, ¿no? Pero al empezar a analizar de manera individual las historias, una historia como esta, la de la escuela normal, nos damos cuenta que es muy importante empezar a pensar cada escuela normal en su contexto regional y ligada a la comunidad local, porque esta historia de la normal de Paraná es muy similar a otras, pero también muy diferente. Entonces, comenzar a pensar que las normales tienen características particulares, sin lugar a dudas, respecto al lugar a donde se van a fundar. Y además, bueno, una cuestión también es que faltan más historias del normalismo después de los años 20, ¿no? Está como muy concentrado todo en... Claramente no es igual las escuelas normales creadas en la capital federal en términos de recursos humanos y de recursos materiales que una escuela fundada en una ciudad mediana o pequeña de características rurales. En relación a la feminización, el Estado argentino va a fundar escuelas divididas por sexo, escuelas normales de varones, escuelas normales de mujeres. La característica con Paraná es que es una de las primeras que se funda mixta en el nivel medio. La de Paraná se funda de varones, pero por instancias del director norteamericano se hace mixta, pero esa cuestión de ser mixta es absolutamente novedosa, genera muchísimas resistencias. Imagínense, 1877, nivel medio mixto. Nivel primario había escuelas primarias mixtas, era un poco más común, pero lo interesante en Paraná es que se funda mixto el nivel medio. Pero en 1888 el Estado Nacional va a empezar a fundar en ciudades pequeñas y medianas escuelas normales mixtas en primaria y en el nivel medio, en localidades pequeñas y medianas. En las capitales de provincia prefiere normales de varones y de mujeres. Lo que va a pasar es que las normales de varones en general, desde prácticamente los inicios, pero sobre todo cuando el Estado recorta el monto a las becas a los varones, porque el Estado saca la conclusión, el Estado Nacional saca la conclusión que las escuelas normales de varones tienen menos matrícula que las de mujeres y que además los varones estafan al Estado, digamos. Cobran 1 o 2 años la beca o incluso egresan, porque además, como resaltó Ariadna, estaba considerado un funcionario de Estado, o sea, estaba considerado un funcionario de la burocracia desde que se anotaba en la normal y recibía la beca. Entonces, empieza a haber muchas denuncias del Estado Nacional respecto a que los varones defraudaban al Estado o... Bueno, y las escuelas normales de varones se estaban vaciando, tenían poca matrícula, pocos egresados y le salían muy costosos al Estado. En el medio de una crisis económica tremenda, 1890, se resuelve recortar, primero eliminar las becas de varones, pero como las protestas son tantas, se restituyen, pero nunca se actualiza el monto. Entonces, las escuelas de varones no hacen otra cosa que sobrevivir hasta que en el año 1900 el Estado Nacional, en vez de subir las becas o aumentar los salarios de los maestros, porque bueno, en el caso de los varones que tienen otras oportunidades laborales, luego abandonaban el magisterio los que se recibían. Entonces, en vez de aumentar los salarios de magisterio o aumentar el monto de las becas, lo que hace el Estado Nacional en 1900 es cerrar casi todas las escuelas normales de varones y va haciendo mixtas las escuelas normales de mujeres que van quedando. Entonces, el proceso de feminización del magisterio se puede ver por acción y por omisión del Estado, ¿no? Porque mucha bibliografía
está centrada en los estudios sobre los discursos del magisterio, ¿no? Entonces, la idea de que la mujer está naturalmente preparada para atender niños pequeños en su condición de madre, eso lo dice desde Sarmiento hasta todos los que siguen. Eso marca mucho, pero lo interesante es ver la materialidad de ese discurso. Cuando el Estado hace política estatal con eso, es decir, no solo cree que las mujeres están mejor preparadas, sino que además desalienta el ingreso de los varones por acción o por omisión, como acabamos de ver, ¿no? Entonces, la feminización se va a producir por esto, pero de todos modos el Estado Nacional en Argentina, pero bueno, esto también, como decía Ariana, es una historia bastante parecida en el resto de América Latina. El Estado Nacional no va a renunciar a formar varones, es decir, que haga las escuelas normales mixtas, todas las que vienen después de 1900, y que vaya siendo mixtas las escuelas de maestras, las de mujeres solamente, tiene que ver con una idea del Estado que hacen falta varones. Es decir, no abandona nunca la idea de que los varones son necesarios para el magisterio, y hay muchos funcionarios que van a decir, son necesarios para el magisterio, para la profesión docente, porque los necesitamos en las direcciones de la escuela, porque las mujeres no saben dirigir, los necesitamos en el profesorado medio, porque las mujeres no tienen la rigidez, no saben implementar la disciplina que se necesita como los varones, los necesitamos para que sean los ministros, los necesitamos para que sean los inspectores, es decir, la alta burocracia educativa. Entonces, en ese sentido, el Estado Nacional no solo desalienta la profesión de magisterio para los varones, sino que además alienta a los varones a que egresen para ir a tomar esos puestos de jerarquía en el sistema. Es decir, hay una división sexual del trabajo en el sistema educativo, donde ellos están para la alta burocracia, los cargos directivos, y ellas están efectivamente para tener trato con los niños pequeños en el sistema de jardín de infantes y de primaria. Entonces, así es como se pensaba, digamos, el sistema durante buena parte del siglo XX. Claramente, las mujeres hicieron otra cosa. Es decir, las mujeres sí se recibieron, por ejemplo, en la Escuela Normal de Paraná te podías recibir de maestra, pero también de profesora. Un poquito más estudiabas y te recibías de profesora. Es una normal de profesores. Los varones eran mayoría en el profesorado, pero hubo mujeres que hicieron el profesorado. Y esas mujeres empezaron a formar desde 1880, que se empezaron a recibir, una muy novedosa élite profesional femenina. Es decir, las mujeres, contra todos los discursos y contra todo lo que se decía de ellas en el sistema, hubo un grupo recibido en Paraná muy tempranamente, estamos hablando fines del siglo XIX, que pasó a formar parte también de la alta burocracia educativa, porque las pusieron, las designaron, bueno, se designaba por el decreto del Poder Ejecutivo, no había concurso, no había nada, pues las fueron designando como directoras de las escuelas de mujeres. Es decir, había una regla no escrita que era que las mujeres no podían dirigir escuelas de varones, los varones sí podían dirigir escuelas de mujeres. Pero hubo muchos casos muy interesantes de estas egresadas, primeras egresadas de la escuela normal, que formaron parte de la élite y además no solo fueron directoras de las normales en distintas partes del país, de mujeres, y algunas también fueron designadas para ser directoras de escuelas mixtas. Entonces, este es un efecto, diría Giddens, no deseado de la acción, ¿no? Es decir, el Estado no está pensando en ellas como alta burocracia, pero en realidad ellas empiezan ya un recorrido bien interesante en Paraná, donde van a hacer efectivamente figuras muy importantes en las localidades donde se asientan. Ustedes saben que en localidades pequeñas está el intendente, el policía, el juez y la directora de la normal. Y además, en términos salariales, en Argentina nunca hubo diferencias en el sistema normalista.
diferencias salariales entre varones y mujeres. Entonces también se dio un fenómeno muy novedoso y muy temprano de mujeres ocupando puestos de la alta burocracia como directora de una escuela normal, que estaba ganando lo mismo que el rector del Colegio Nacional de Varones de la misma ciudad. Es decir, formaban parte en términos salariales, por lo menos hasta las primeras décadas del siglo XX, de las clases altas, ¿sí? Los maestros nacionales formaban parte de las clases medias, pero ellas pasaron a formar de las clases altas en términos de ingreso salarial. Entonces, este es un fenómeno bien interesante que produce Paraná. Y para terminar, podemos mencionar que el normalismo, la escuela de Paraná, la historia de la escuela de Paraná se divide en dos etapas, como dijeron las comentaristas, pero tiene que ver con que en la primera etapa formaban profesores y en la segunda etapa van a formar solo maestros porque el curso de profesorado lo absorbe la universidad. Pero hay otra historia, que es una historia más general del normalismo en Argentina, que es que se puede decir que el normalismo clásico es hasta 1941, desde 1871 hasta 1941. El normalismo clásico lo entendemos como cuando los chicos y las chicas cursaban 4 años en el nivel medio y se recibían de maestros. 4 o 3 años, el plan fue fluctuando, 3, 4, 3, 4. En el 41, y además los chicos y las chicas, además era una carrera terminal, solo podían trabajar de maestros, es decir, no podían hacer la universidad. En una carrera no les permitía. Por supuesto, como siempre, mujeres, varones hicieron la universidad porque hicieron libre el bachillerato y después ingresaron. Hay casos muy famosos en la Argentina, ya en el siglo XIX, la primera médica que hizo, maestra normal, hizo el bachillerato y después se recibió de médica, la primera médica. Es decir, las primeras profesionales mujeres tuvieron que rendir el bachillerato. Hasta el 41, entonces, tenemos la etapa del normalismo clásico, que es como lo que, por lo menos los argentinos, tenemos la representación de cuando decimos normalismo. Bueno, el normalismo es cuando vos estudiabas 4 años y te recibías de maestro. Y no podías ingresar a la universidad directamente, solo a los profesorados. Podías ingresar, sí, y sin mayores, pasabas directo a los profesorados. Pero no podías hacer carreras liberales. En 1941 se produce la reforma Rote, que va a ser un cambio bastante radical en el sistema normalista general, porque a partir de la reforma Rote, primero que el título los va a habilitar, el título de magisterio los va a habilitar a todos y a todas para hacer la universidad. Esto es muy importante para las mujeres, porque por fin las maestras podían ingresar directamente a hacer carreras liberales. Y por otro lado, la formación pasó a ser de 5 años y el magisterio, digamos, con un ciclo de 3 años común a todas las escuelas de nivel medio, y luego el cuarto y el quinto específicos de la formación. Es decir, que vos tenías cuarto y quinto, y en cuarto y quinto tenías toda la pedagogía, toda la didáctica, todo el día concentrado, ¿no? La orientación de magisterio, después tenías de la comercial, del Colegio Nacional. Bueno, esta reforma cambió bastante la fisonomía del estudiante, pasó a ser más un estudiante secundario, se pasó a parecerse todavía más a un estudiante en general, más que a un estudiante con particulares de magisterio, ¿no? Le quitó como el peso de magisterio, y esto fue muy criticado por los normalistas. Los normalistas tradicionales dijeron que la reforma fue una barbaridad porque justamente le quitó la esencia al normalismo y que cuarto y quinto año no se podía dar todo lo que había que dar. Parte de estas discusiones entonces terminaron con la reforma de 1968, es decir, la reforma de 1968, el cese de la formación de maestros en el nivel medio, se hace argumentando, por ejemplo, esta cuestión, que
cuarto y quinto año para formar maestros no, era muy corto, entonces había que pasar a otro nivel la formación docente. En algunos países se pasó a la universidad, en Argentina se pasó a nivel terciario. Bueno, muchas gracias por escucharnos, ha sido un honor estar aquí, estamos muy contentas. Bueno, nos veremos. Bueno, muchas gracias, doctoras. Para culminar con el evento, damos paso a 10 minutos para comentarios, preguntas, algo que alguien guste compartir aquí en el foro. Gracias, buenas tardes. Suena muy interesante el trabajo. Tuve la oportunidad de revisar la introducción un poco y bueno, hay cosas que ya quedan más claras con esta presentación, pero tengo un par de inquietudes sobre esto, ¿no? Lo primero, sobre esta cuestión de la feminización, pero no del magisterio, sino más bien de la dirección, ¿no? Ya apuntaba ahorita la profesora Rodríguez, ¿no? Como algunas consideraciones que se tuvieron como de índole económico, etcétera, ¿no? Me preguntaba si dentro de esas consideraciones, que además se habla como una cuestión de Estado, si se apelaron, por ejemplo, a discursos de otras latitudes, ¿no? Y ahí un poco entraría con lo que ya planteaban de pensarlo esto a nivel, como en un nivel transnacional. Lo pregunto también porque pienso en esta, por ejemplo, en la Exposición Universal de París del 89, en la Comisión de Instrucción que también están los argentinos, ¿no? y los mexicanos, y dentro de las poquísimas cosas que se discuten es precisamente la dirección, ¿no? De las normales, la dirección de las escuelas, y bueno, se determina que al menos para párvulos, ¿no? Pueden dirigir, pero no sé si esa clase de discusiones se tienen para el caso de las escuelas en Argentina y bueno, para el caso de Paraná, que veo que más adelante sí también pueden entrar a participar de la dirección de escuelas de infantes, ¿no? Las mujeres, y bueno, más adelante ya en el siglo XX sí hay algunas directoras de la escuela para las escuelas normales, ¿no? Que son pocas por lo que entendí en este cuadro que presentan en la introducción, ¿no? Y lo otro sería una cuestión más como de índole metodológica, a lo mejor si nos pudieran como ampliar el panorama en torno a cómo, digamos, lidiaron, cómo sortearon esta relación entre como el modelo, el tipo ideal de burocracia o del director, ¿no? Frente a la agencia de estos sujetos, ¿no? Porque lo que entendí es que pues, echan mano como de fuentes institucionales, principalmente memorias, ¿no? Y algo de prensa pedagógica, como entonces un poco leer esta como, pues sí, ¿no? Esta acción de estos sujetos más allá de las características como fijas del modelo. Y bueno, gracias. Bien, doctora, si gustan responder, y ya. Está prendido. Sí, por ahí no me expliqué bien. La discusión sobre las mujeres en la docencia está desde el inicio, desde Sarmiento para acá está, ¿no? Sarmiento es uno de los que va a decir, bueno, las mujeres, Sarmiento tiene varias etapas igual, va a decir, al principio las mujeres es mejor que estén en primer y segundo grado, son ideales por su calidad de madre, además porque son más baratas al Estado porque les pagamos menos, pero eso en las provincias, los sueldos provinciales. Y efectivamente los sueldos provinciales son menores, pero a fines del siglo XIX igual ya se igualan parcialmente. Pero en las normales, ya en el siglo XIX tenemos varias directoras de escuelas normales. De escuelas normales mixtas en la provincia de Buenos Aires y de escuelas normales de mujeres en Salta, hay varias.
Es decir, que tempranamente hay directoras, porque no se prohíbe, no hay nada que prohíba, son reglas no escritas. Y a esto va la otra cuestión, que es que, bueno, sobre la internacionalización de los discursos. Ellos, por ejemplo, hay un director que habla de la conferencia, yo estuve en la Conferencia Internacional de París, pero no es la exposición, es otra, y ahí se sacó la conclusión que las mujeres no pueden pasar de primer grado, de la escuela primaria. Hasta directoras podrían ser, pero él lo va a decir para justificar, porque después que se van las norteamericanas, van a nombrar un regente varón. Y el inspector, y un inspector que va a la escuela le dice, pero ¿por qué no nombras una mujer? Porque si es una escuela mixta. Y él le dice, no, porque en Francia ya se decidió que las mujeres no son, tienen problemas para imponer la disciplina. Y él incluso va a hablar mal de las norteamericanas, va a decir, las norteamericanas vinieron, dice, todo bien acá, estuvieron bien, pero me venían todo el tiempo a consultar, dice, porque no podían imponer disciplina en la primaria. Lo más probable es que las norteamericanas hayan ido a consultarlo porque no sabían una papa de castellano, se hablaban muy mal, lo más probable es que hayan ido a consultar lo que le están diciendo. Pero él interpretó eso y lo puso un varón de regente de la primaria. Sí, hay discursos dando vueltas, es decir, no hay nada argentino acá creado. Y respecto a la metodología, bueno, sobre la distancia del modelo burocrático weberiano, por supuesto que el modelo burocrático weberiano tiene valor heurístico, pero hay que empezar, hay que hacerlo vivo, ¿no? Es un modelo que nos sirve para pensar, pero por supuesto hay que trabajar empíricamente. Es un modelo interesante. La agencia, me parece, es un poco el propósito del libro, ¿no? Mostrar la agencia de todos los actores, no solo de los directores, ¿no? Cómo todos hacen otras cosas, no hacen lo que se supone que tienen que hacer, ni las egresadas, ni las mujeres, ni los directores a veces tampoco hacen lo que se supone que tienen que hacer. Esta distancia entre lo que se supone que es un empleado público, burocrático, que se atiene a normas, que está temeroso a las sanciones y bueno, se desarma, me parece, o por lo menos eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Desarmar esa idea del burócrata que se limita a implementar reglamentos, sino que es un tipo que a veces llega a la desesperación porque no sabe cómo resolver los conflictos y nadie lo ayuda, y si no lo resuelve lo van a echar, entonces tiene que resolver por la buena, por la mala o como sea. También es una persona con muchas vinculaciones en la sociedad local, entonces, sobre todo los que ya son de Paraná, entonces también es un tipo que conoce a los chicos, conoce a la familia, bueno, un poco lo que pasa ahora, ¿no? También. Entonces, la cuestión de un burócrata que se atiene a la norma escrita es una cuestión que en la empiria se ve pocas veces, en realidad lo más frecuente es lo otro, ¿no? No sé, Mara, si querés. Sí, agrego una cosita, bueno, en relación a las fuentes que vos decías. Una fuente que nos permite hacer esto que estaba mencionando Laura es la prensa comercial, o sea, no solo trabajamos con prensa pedagógica, sino con la prensa comercial, la prensa local. Entonces, bueno, más allá de la lectura que uno hace transversal de las fuentes oficiales y los expedientes que pudimos consultar en el archivo de la Escuela Normal, bueno, nos dio una riqueza muy significativa para ver eso, ¿no? Y un poco esto de las reglas no escritas que mencionaba Laura. Por un lado también que para ser director de la Escuela Normal había que ser egresado, o sea, salvo los dos primeros directores, ¿no? Después los demás van a haber estudiado, o sea, en la facultad o no, y los que no, que en una de las fotos se veía ahí que Calcetti estaba en un dibujo, o Huesalaga, que va a ser uno de los involucrados en el conflicto durante el peronismo, van a ser tildados de extranjeros, de foráneos. Entonces, bueno, había que haber estudiado ahí y ocupar un cargo de vicedirector, sobre todo al comienzo, o de profesor.
para estar. Y el hecho de que las mujeres aparezcan durante el peronismo como directora de la Escuela Normal también es significativo. No olvidemos que en 1949 se está discutiendo, se está aprobando la ley de sufragio femenino que se venía discutiendo desde antes. En 1951 votan por primera vez las mujeres, y en Entre Ríos también se da la particularidad de que por primera vez en la Dirección General de Escuelas, que en esos años pasa a denominarse ministerio, también va a haber una mujer. O sea, primero en la Dirección General de Escuelas y después en el ministerio. Entonces, un poco el hecho de que las mujeres lleguen a la dirección de la Escuela Normal de Paraná tiene que ver con eso, porque después, como mencionaba Laura, ellas estaban en las escuelas principalmente femeninas. En algunas mixtas, pero generalmente eran los varones quienes estaban en las mixtas. Y ellos sí podían estar en las escuelas de mujeres. Entonces, bueno, señalar eso. Y bueno, y sobre lo que decía Laura, esta idea de ver la distancia entre las normativas y las prácticas en el trabajo cotidiano, ¿no? Un poco entre lo que desde el ministerio venía que ellos tenían que hacer, pero por otro lado, todas las demandas de la comunidad local que hacían que su tarea se volviera mucho más compleja, y que también lo que retomaban en los comentarios, ¿no? Su actividad fuera cambiando en los diferentes contextos ante las distintas demandas que tuvieron que afrontar. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario más o pregunta? Hola. Yo quería preguntarles, aquí lo que al menos uno desde su humilde investigación ha encontrado es que se utilizaban al menos ciertas escuelas en la Ciudad de México también como espacios de exploración y experimentación, ¿no? De tensión entre metodologías, técnicas, materiales pedagógicos. Estoy pensando en los 20 en México. Y el espacio de experimentación eran justamente las escuelas anexas normales. Yo ahorita tengo como muy claro las pruebas de inteligencia, por ejemplo. Entonces quería ver si encontramos un fenómeno parecido, algo parecido en la escuela de Paraná, y cómo justamente estas técnicas y estas metodologías se ven afectadas por las tensiones ya no solamente propias de la metodología y del quehacer pedagógico, sino también del quehacer político. Esa sería una primera pregunta. Y la otra pregunta tendría que ver precisamente con el papel de la prensa en una socialización de las actividades que tienen estas escuelas normales, porque justamente en donde yo he encontrado que se aplicaban estas pruebas es una especie de feedback, de parte, de reporte que los directivos, en este caso directores mujeres, por cierto, en los 20 en México, hacen de la aplicación de pruebas en el México, en la escuela normal, en las escuelas anexas normales. Al menos en una, que yo sepa. Quería preguntarles si encontraban parecido, y entonces la segunda pregunta tendría que ver en esta socialización que ocurre, que parecería propio tal vez del quehacer pedagógico, pero en que también pertenece la materialidad de la prensa y el periódico como instrumento de socialización en el quehacer pedagógico. Bueno, en relación a esta exploración y los materiales pedagógicos en las escuelas anexas, en la escuela de aplicación, ahí trabajamos un poco con la experiencia que retomaba Inés en su comentario de la escuela nueva, y ahí se ve esa tensión entre el quehacer pedagógico y político, porque el inicio de esta experiencia se da en la transición entre cuando el curso normal estaba anexo a la universidad y cuando deja de estarlo. Entonces, en principio, esta actividad es iniciada por Celia Ortiz de Montoya, y luego en el cambio que se da cuando la escuela normal deja de pertenecer de ser parte de la Universidad Nacional del Litoral como anexa a la Facultad de Educación, pareciera que, o sea, nosotros cuando leíamos las investigaciones que esa experiencia, bueno, había quedado ahí uno o 2 años, y sin embargo lo que vemos es que continúa, o sea, continúa con la nueva regente que es designada en el marco de ese cambio, y incluso se da la aplicación del plan Dalton en los quintos y los sextos grados, y lo que podemos ver es cómo desde primer grado hasta sexto se van haciendo todas estas innovaciones, incluso con el cambio
de la gestión. Y en relación a la prensa, bueno, hay muchísima repercusión de las actividades de la Escuela Normal en la prensa local, y luego hay algunos momentos en los que también va a tener repercusiones en la prensa nacional, ¿no? Porque si bien nosotras en el trabajo nos centramos principalmente en la prensa local, también consultamos prensa nacional principalmente en algunos momentos y podemos ver que allí también tiene repercusión. Sí, me parece, si entendí bien tu pregunta, estabas también preguntando si hay escuelas experimentales. Claro, eso en Argentina no hubo normales experimentales con ese nombre, no las hubo. Las experiencias de la escuela nueva se fueron aplicando como efecto cascada, digamos, en los años 10 en algunas escuelas de Capital. Por ahí Capital puso algunas escuelas normales, eligió algunas escuelas normales para empezar a implementar programas de escuela nueva, y después extendió la experiencia, pero no se llamaron nunca experimentales y no fueron, por ejemplo, la Normal de Paraná no se puede decir que fue una escuela experimental. Pero con el discurrir de las décadas, el 20, el 30, las experiencias de escuelas nuevas se fueron aplicando prácticamente en la mayoría de las escuelas normales de distintas maneras, con distintos recursos, porque el problema de las experiencias pedagógicas innovadoras son siempre los recursos, es decir, los funcionarios pretenden que uno innove con el mismo presupuesto de siempre. Entonces, esa es una queja constante con esta línea que empieza a ser primero semioficial, después se oficializa en el 37 con los programas de asunto, se hace extensa. Pero bueno, como dice Inés, la escuela nueva tiene muchas aristas, por ejemplo, el catolicismo. En Argentina, en el año 37 se implementa la escuela nueva a nivel nacional, pero porque resulta que todos los funcionarios del Consejo Nacional de Educación son católicos militantes, algunos de derecha o de extrema derecha, que les viene buenísima la escuela nueva básicamente porque leen a Ferrier en clave de su catolicismo. Entonces, no hubo, eso me parece que faltaba aclarar por ahí, que ninguna escuela normal se llamó escuela experimental, como en otros países. Y la prensa, una cosa que quería complementar con lo de Mara, nosotros vimos prensa comercial que en general estaba en manos de dueños del Partido Radical y prensa católica, comercial católica. Entonces ahí es muy divertido ver cómo unos se tiran con misiles. Digo, la escuela normal en el medio, pero la escuela normal es una excusa para ¿cómo es que se dice? Es una arena donde se dirimen los conflictos que trascienden completamente la escuela normal. Eso se ve en muchos casos puntuales. Es decir, son conflictos estudiantiles, pero después pasan a ser conflictos de las empresas periodísticas, del catolicismo y de los radicales. Lo mismo pasa con el conflicto con el peronismo, donde la prensa es un actor más, porque uno no entiende nada si no ve la prensa. Si uno ve solo la escuela normal, no entiende nada del conflicto, porque la prensa, por ejemplo, era completamente antiperonista. Entonces, es la prensa la que prácticamente organiza las movilizaciones estudiantiles. Va a decir: miren, acá en la esquina hay 2 o 3 y ustedes, bueno, como ahora, ¿no? Un poco. Fíjense que mañana me dijeron que se van a juntar, bueno, por supuesto se juntan. Entonces, casi organizando con el episodio del periodismo es impresionante. Y los católicos de su parte, ¿no? Los católicos haciendo la suya. Y en el caso particular de la discusión de la maestra normal, la novela, esta novela inmoral, también, o sea, la escuela normal es una excusa para hablar para dirimir conflictos políticos entre unos y otros, partidarios, religiosos, por supuesto personales, etcétera, ¿no?
5 te puede interesar porque habla de bueno, la renovación, ¿no? La escuela nueva en la escuela de aplicación, pero además que después cierran la experiencia y dejan el test de inteligencia, así que te puede interesar un poco como para el gobierno autoritario el test de inteligencia sí, pero la propuesta de autogobierno no. Y bueno, ayuda a armar el argumento. Gracias. Yo creo que han despertado el interés por leer el libro. Y mi pregunta es muy concreta. ¿Esta novela siguió circulando? ¿Se le consigue ahora? ¿Tiene reediciones? ¿Qué? Esa novela es hermosa, la pueden leer, bueno, se parece a una mexicana, es hermosa, está en línea, sí, es La maestra normal de Manuel Gálvez, te la lees en una tarde, es cortita además, es muy interesante en muchísimos aspectos. Bueno, yo voy a ser autorreferencial, pero yo escribí un artículo sobre La maestra normal y la presencia, la importancia. Bueno, tiene múltiples lecturas, múltiples entradas, es decir, sobre la moral de las mujeres, sobre la moral religiosa, sobre las relaciones entre varones y mujeres, sobre el aborto. Tiene una escena de aborto que es impactante, es una novela de 1915. Es muy bueno. Manuel Gálvez es un muy buen escritor, está tildado como un realista, ¿no? Un realista, pero además es muy ameno. Quería decir, el trabajo mío, bueno, hay múltiples entradas, ¿no? El trabajo mío fue sobre la importancia, que es otra cosa que él trabaja muy bien, la importancia de las instituciones nacionales en ciudades pequeñas y medianas. Cómo la llegada, el desembarco, porque el desembarco de una escuela normal en una comunidad pequeña, y como en Argentina se extendió tanto el sistema de escuelas normales, 174 es un montón, se extendió hasta lugares muy inhóspitos. Entonces, él lo que cuenta es el desembarco de una escuela normal y un colegio nacional, pero él se aboca a la escuela normal, en una capital de provincia, que es La Rioja, pero en una capital de provincia a principios del siglo XX, una capital de provincia muy pobre, poco industrializada. Y él lo que dice, bueno, llega a la escuela normal y no es solo la escuela normal, porque incluso a veces ni siquiera hay edificio, se monta en una casa, en 2 casas, en 3 casas a veces, porque no hay edificio, sino todo el personal de la burocracia que llega y desembarca en ese pueblo pequeño. Y son mujeres, en un pueblo pequeño donde vos habían visto maestras de primer y segundo grado y hasta ahí nomás, de repente desembarca mujeres, eventualmente si es la directora, mujeres que profesoras de nivel medio, no es cuando grito, profesoras de nivel medio, maestras hasta 6º grado, porque en los pueblos en general hasta 2º grado y para de contar. Es decir, todo ese personal burocrático que desembarca y que en general es de otros lados. Y a veces es extranjero, porque también llegaron, la época donde estaban las norteamericanas dando vueltas, las norteamericanas estuvieron en muchísimos lugares. A veces gente hablando en otro idioma encima. Entonces él lo que cuenta es ese impacto que es visual, es de ese personal burocrático que cae y dice, y además mueve la economía, porque de repente es un montón de empleados burocráticos nacionales con unos sueldazos para lo que es la economía local. Dice que mantienen a las únicas librerías, dice la única librería se mantiene con la escuela normal, las únicas, un montón de comercios empiezan a abrirse alrededor de estas instituciones nacionales. Y una de las cosas que a mí me interesa trabajar es la imagen de las mujeres, ¿no? Cómo para las comunidades también la llegada de mujeres, muchas veces solteras, pero también a veces casadas, pero muchas solteras, independientes, que están ganando sueldos igual que el colegio, que el varón del rector nacional. Él lo que va a decir, incluso Manuel Gálvez va a decir, los sueldos que ganan estas personas
no tienen nada que empardarle al intendente. Dice que a veces están ganando, claro, porque el intendente cobra sueldos provinciales. Los sueldos provinciales siempre son más bajos. Y parece que en algunos lugares eran más bajos todavía. Entonces, a veces vos tenés una mujer directora de una escuela normal que está ganando más capaz que el intendente o que las autoridades legislativas. De esa imagen, a mí me parece muy fuerte, que no quiere decir que las mujeres sean feministas, no estoy diciendo eso, hay algunas que sí, otras que no, otras que son sumamente conservadoras, en general son conservadoras. Están a favor de la enseñanza mixta, pero en tanto y en cuanto se refuercen los contenidos de economía doméstica y labores, porque si no, eso era perjudicial. Es decir, están a favor de la educación mixta, pero en tanto y en cuanto no se olviden que hay que formar, además de maestras, futuras esposas. Es decir, no estoy diciendo que estas mujeres sean o hayan tenido algún discurso de avanzada, progresista en relación a la equidad de género. No, algunas sí, otras no, pero en general no. Pero esa sola imagen es tan potente y tan ejemplificadora respecto a las niñas que están en esa comunidad y que solo habían visto maestras de niñas pequeñas y de repente ven mujeres que pueden hacer otras cosas, ¿no? Se les abre el horizonte de posibilidades. Es como un feminismo práctico, ¿no? En ese sentido. Y bueno, Manuel Gálvez retrata muy bien todas estas cosas. Me parece que es súper interesante por eso, pero tiene toneladas de interpretaciones la novela, toneladas, así que si quieres empezar tenés para divertirte, pero me parecía que esta mirada, digamos, además de la novela, las interpretaciones, pero me parecía que esta dimensión más educativa sobre el impacto de las instituciones nacionales en localidades de provincia, me parece que no estaba trabajado y me parece un aspecto interesante. No, y agrego una cosita antes. En relación a cómo repercute, ¿no?, la novela en Paraná, en ese contexto también se estaba discutiendo ya la nacionalización de la Universidad Provincial de Santa Fe y la creación de la Universidad Nacional del Litoral, de la cual, ¿no?, el profesorado iba a formar parte de la Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces, en ese conflicto que hay con el obispo y el director de la Escuela Normal, también se está poniendo en juego la discusión que se está dando en la legislatura de Entre Ríos sobre la creación o no de crear una universidad nacional, porque para esa misma época hay proyectos también de crear una universidad provincial. Entonces, y ahí pensando en lo que decía Ariadna, ¿no?, son los sectores conservadores, por eso cuando seguimos el Diario Católico la acción que está, ¿no?, del lado del obispo, donde se está tratando de que no se cree esa universidad nacional, que luego va a ser la Universidad Nacional del Litoral. Y otra cosita que me quedaba pensando, lo que decía Inés en relación a la escuela, ¿no?, y la matrícula, ¿no?, como la matrícula es algo que todo el tiempo va a estar presente y claro, la intención era que esa experiencia se pudiera aplicar con muchas menos niñas, muchos menos niños, pero sin embargo se hacía con la cantidad de matrícula con los niños que estaban en la escuela de aplicación. Bien, pues a nombre del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y el Conocimiento, les doy las gracias por su asistencia, sus comentarios y su escucha. También agradezco a todo el equipo de organización del seminario, a todo el equipo de difusión del DIE. Los invitamos a estar presentes el día de mañana en la tercera sesión del ciclo 2022-2023 del seminario, que se realizará en la Universidad Pedagógica Nacional, para conversar con la doctora Laura Graciela Rodríguez sobre la educación de las mujeres en la Argentina. Gracias.